Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos a la clase de Romanos. Vamos hoy a analizar el capítulo 2, así que vamos a ver el justo juicio de Dios. En el capítulo 1 vimos toda la presentación y vimos el juicio sobre los paganos, sobre las personas que son idólatras, sobre las personas que viven una vida inmoral, incorrecta. Y en el capítulo 2 continúa Pablo analizando el estado del hombre y declarando la culpabilidad del hombre. Y nos presenta dos diferentes tipos de personas que a veces están dentro de la misma religión, ¿no? Dentro de la misma fe. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3 y compartimos entonces la enseñanza de la palabra. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Muy bien, la presentación ahora de Pablo nos lleva a ver lo que es una persona moralista. ¿Qué es una persona moralista? Una persona que vive de acuerdo a las reglas morales. No son malas personas, muchas veces están dentro de la iglesia también, viven dentro de lo que son las reglas morales, pero el error de ellos es creer que por sus métodos o su forma o sus reglas morales están fuera del juicio y no necesitan un Salvador. Y Pablo les presenta a ellos también la necesidad de conocer y de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Máxime que el hombre moralista condena muchas veces pecados que él practica. Y si no son pecados que él está practicando, resulta que él condena pecados en otro, pero él está cometiendo otro tipo de pecados en su vida, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros, de palabra, de pensamiento, o de hecho, nosotros cometemos errores y infringimos la ley del Señor, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, vos juzgás a otro, pero no mirás tu propia vida. Vos juzgás a otro y resulta que vos practicás los mismos pecados que el otro practica y no te das cuenta que ambos necesitan al Señor para salvación. Por eso dice que el hombre es inexcusable, sea pagano o sea el moralista que se presenta acá, es inexcusable. La palabra anapologetos que usa Pablo ahí es una persona que queda sin defensa, que queda totalmente indefenso, sin excusa o sin disculpas. No hay manera de que el hombre se disculpe delante del Señor, por más que él crea que es una pinturita y que vive una vida correcta, necesita a Jesucristo como Salvador. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al versículo 14, nos encontramos con el diálogo entre un fariseo y un publicano, un diálogo entre comillas, porque en realidad los dos van al templo y los dos van a buscar la gracia del Señor. Pero miren lo que dice el fariseo estando de pie frente a la presencia del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense en ustedes ahí la secuencia, ¿no es cierto? El fariseo está orando y dice, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. Él cree que por su conducta, de que por su moral, él está por encima de los demás. Ya está cometiendo un pecado, porque es un pecado de orgullo espiritual el que está esgrimiendo. Yo no robo,
yo no hago cosas malas como las demás personas hacen cosas malas, ni siquiera soy como este publicano, o sea, está discriminando a su hermano. Así que está cometiendo dos pecados en un mismo acto. Sin darse cuenta, él, que cree que es justo y que es mejor que los demás, resulta que está cometiendo los mismos pecados o pecados que son tan graves como los de los demás. Porque no se juzga un pecado grande o pequeño. Cualquier pecado es válido para que seamos condenados y para que seamos pasibles del juicio eterno, ¿no es cierto? Si bien hay pecados que revisten mayor gravedad porque son pecados que afectan al cuerpo, dice la Biblia, y son pecados que traen mayor consecuencia, en sí la paga del pecado es la misma. Para el que tiene orgullo espiritual, para el que desprecia a su hermano, como para el que roba o para el que comete algún pecado de los que nosotros llamamos graves o consideramos graves, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con esto, porque a veces pensamos que la salvación nos va a llegar porque nos portamos bien. De hecho que nos tenemos que portar bien, ¿no es cierto? Eso está fuera de toda discusión. Pero no nos va a llegar la salvación por nuestra propia justicia. La salvación nos llega por gracia y por misericordia del Señor Jesucristo, ¿sí? Ninguno de nosotros se va a salvar por más obras buenas que haga. Ahí yo en el material cité el caso de Séneca. Séneca era un filósofo, un intelectual en la época de Nerón, del Imperio Romano, un hombre que aconsejó a muchos emperadores, un hombre que era destacado y reconocido porque había escrito muchos libros con respecto a la moral y se preciaba de ser mejor que los demás, ¿no es cierto? Ahora fíjense en que este hombre que se preciaba como un hombre de moral intachable, resulta que convalidó el asesinato de Nerón a su madre. Entonces, ¿dónde estaba la moral que él mismo esgrimía o que él mismo defendía? Este hombre que hablaba tanto de la moral y que censuraba a otros, resulta que terminó quitándose la vida porque lo hallaron culpable en un juicio. Entonces, esto es lo que Pablo nos está diciendo acá, ¿no es cierto? El hombre delante de Dios es inexcusable. El hombre delante de Dios no tiene excusa. El que cree que tiene una moral alta, esa moral no lo va a salvar. No te va a salvar el creerte que sos perfecto, no te va a salvar el creer que no hay ninguna falla, porque de hecho ya eso es una falla. Mi mamá solía decir un cuento que era más o menos así, a ver si me lo acuerdo. Un camello le dijo a un dromedario: a la verdad, amigo, tú eres en el desierto necesario, a no ser por esa singular y alta joroba que tú tienes. Y aquel que se burlaba y se reía, dos magníficas jorobas tenía. Hombres hay que no encuentran nada bueno, que aunque son de la vida un despojo, la paja miran en el ojo ajeno, pero la viga jamás ven en el propio. ¿No? Una de las fábulas de mamá que siempre nos contaba y que a veces lo decía en la iglesia también, ¿no? A veces decía estas cosas en la iglesia. Entonces, el moralista lo que hace es estar siempre comparándose, siempre juzgando al otro, siempre sintiéndose mejor que el otro, y no se da cuenta que al hacer eso ya está pecando. Al hacer eso ya está necesitando de la gracia y de la misericordia del Señor. De otra manera, ante los ojos de Dios está condenado. Ayer hablamos de esto, ¿no? El que no ama a su hermano no es de Dios, no está en la luz. Entonces, cuidado con esto. El moralista, por su moral, no va a escapar del juicio de Dios. Fíjense que dice ahí en el versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican estas cosas es según verdad. ¿Qué quiere decir que es según verdad? Que Dios nos va a juzgar en base a nuestros hechos. Dios nos va a juzgar en base a lo que hayamos hecho, ¿sí? Dios conoce nuestra vida y Dios nos va a juzgar en base a lo que hayan sido nuestros hechos, en base a lo que hayan sido nuestros actos. Lo que nadie ve de nosotros, Dios lo ve.
Lo que nadie sabe de nosotros, Dios lo sabe. Así que ante este juez no hay excusa posible, ¿sí? Fíjense que dice del versículo 3 al versículo 5 ahora, que el moralista, por ser moralista, desprecia 3 bendiciones grandes de la misericordia de Dios. Vamos a leerlo. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué tremendo lo que Pablo dice ahí. El moralista desprecia las bendiciones de la misericordia de Dios. ¿Y cuáles son estas bendiciones de la misericordia de Dios? La primera dice la riqueza de su benignidad. La palabra en el original es restotes, ¿sí? Que ustedes la tienen ahí, que es un contraste entre la severidad que Dios tiene, Dios es severo y castiga el pecado, con la ternura que Dios tiene de perdonar al pecador cuando el pecador se vuelve a Él. Entonces, esta riqueza de su benignidad se manifiesta en cuanto a nuestros pecados pasados. Dios ha sido benigno con nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. ¿Por qué ha sido benigno? Porque no nos juzgó y nos castigó de la manera que merecíamos ser castigados. Su severidad demandaba una justicia absoluta sobre nosotros, pero su misericordia nos extendió su benignidad y entonces la ternura de Dios hizo que Él no fuera tan severo con nosotros y nos proveyera un Salvador para que saliéramos de esa situación de pecado. Por eso Pablo dice que ignoran la riqueza de su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Lo segundo que desprecia el moralista es la riqueza de su paciencia. Usa la palabra anoke ahí en griego, que tiene que ver con soportar, con sufrir, tiene que ver con contenerse, con ser clemente. Y la Biblia dice que Dios es clemente y misericordioso para con nosotros, ¿no es cierto? Y esto ahora tiene que ver con nuestros pecados presentes. Porque ¿qué pasa? Resulta que ahora nos convertimos a Cristo y este problema quedó solucionado, pero no somos perfectos. Seguimos fallando, seguimos, ¿sí?, cometiendo errores, aunque ahora estamos en Cristo. Y Dios muestra la riqueza de su paciencia con nosotros, extendiendo una vez más su gracia para los pecados presentes. Si Dios tuviera que juzgarnos de la misma manera que nosotros juzgamos a las personas, ninguno de nosotros quedaría en pie. A veces somos demasiado duros con la gente cuando cae, demasiado duros con la gente cuando comete un pecado, cuando falla. Nos convertimos en personas implacables. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que el Señor perdonó todos nuestros pecados pasados y mientras no le conocíamos, Él tuvo grande paciencia con nosotros. Y aún ahora que estamos en Cristo, seguimos cometiendo errores y Dios sigue extendiendo su misericordia sobre nosotros, aún en nuestros pecados presentes. O alguno puede decir, yo no tengo ningún pecado. Aunque tenemos a Cristo, nosotros fallamos continuamente y necesitamos continuamente recurrir a la gracia del Señor. Entonces, no debemos ser tan duros con los hermanos que fallan. No tenemos que ser tan duros con los hermanos que caen. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 que cuando alguno sorprende a otro en una falta, lo que tiene que hacer es restaurarlo con espíritu de mansedumbre,
considerándose a sí mismo, no sea que él también sea tentado y pase por esa situación. ¿Qué está diciendo Pablo? No seas tan duro con tu hermano. Fíjate que vos podés estar en ese lugar y te van a tratar de la misma manera que vos trataste a los demás. Entonces, trátalo como te gustaría que te traten. ¿Sí? Este es un tema muy, pero muy importante para nosotros como iglesia. ¿Cómo juzgamos al hermano que falla? ¿Cómo juzgamos al hermano que cae? ¿Qué idea tenemos sobre la persona que cayó? Dios tiene una idea de grande misericordia, ¿sí? Con los pecados que cometió antes, pudiéndolo haber juzgado y castigado, esperó que se convirtiera. Envió un mensajero y un mensaje para que se convirtiera, y aún ahora convertido, Dios sigue teniendo paciencia, porque sabe de nuestras debilidades y sabe lo imperfecto que nosotros somos. Pero la riqueza del Señor es tan grande que dice Pablo, la riqueza de su longanimidad. La palabra macrotimía que usa ahí en el griego es la paciencia extendida en el tiempo, la largura de ánimo, una paciencia extrema. Y esto refiere a pecados futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que aún Dios sabiendo que le voy a fallar, aún Dios conociendo el pecado que yo voy a cometer, aún así Dios tiene misericordia de mí. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en el apóstol Pedro. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, el diablo me pidió tu vida para zarandearla. Yo rogué para que tu fe no falte. Pero le dice el Señor, sabiendo que Pedro va a fallar, que cuando sea restaurado, vuelva y confirme a sus hermanos. Dios, sabiendo de los pecados futuros nuestros, Dios extiende su gracia sobre nosotros, Dios extiende su misericordia sobre nosotros. La paciencia de Dios es interminable, Dios nos conoce absolutamente. Miren qué grande y qué precioso que es nuestro Dios. Por eso dice Pablo que el moralista está despreciando las riquezas de las bendiciones de la misericordia del Señor. ¿Sí? Estas bendiciones, dice Pablo, el hecho de que perdonó nuestros pecados pasados, el hecho de que perdona nuestros pecados presentes y aún también perdona a los que sabe que vamos a cometer, nos guían al arrepentimiento. ¿Por qué dice que nos guían al arrepentimiento? Porque si cuando yo me doy cuenta de lo grande que es la misericordia de Dios, no me decido a entregarme a Él y a buscarlo, realmente entonces no entendí el amor que Dios tiene por mi vida, el amor que Dios tiene por mi alma. Cuando yo veo todo lo que Dios me perdonó, cuando yo veo todo lo que Dios me perdona y aún todo lo que Dios me va a perdonar, no me queda otro camino que rendirme a los pies del Señor y arrepentirme de todo corazón. El arrepentimiento en la Biblia es un hecho que involucra dos fases. En primer lugar, la palabra griega que usa es metamelomai. Eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usa la palabra naham en hebreo. ¿Sí? Y la segunda palabra que usa es metanoeo.
Esas son las dos fases del arrepentimiento. Le explico qué significa. Metamelomai o Naham es dolor profundo. El arrepentimiento no se inicia en el corazón del hombre si no hay primero dolor profundo por lo que hizo. ¿Cómo llega ese dolor profundo a mi corazón? Cuando yo estoy frente a la palabra de Dios, cuando me llega el mensaje de salvación y me doy cuenta de mis pecados, entonces esto produce un dolor tremendo en mi corazón y comienza lo que es el arrepentimiento en mí. Una vez que yo tengo dolor, que es la primera fase, ahora viene la segunda, metanoeo, cambio en la manera de pensar. ¿Sí? El dolor por el pecado me lleva a cambiar de la manera de pensar. Yo digo, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir ofendiendo al Señor. Demasiada misericordia Dios tuvo conmigo. Necesito cambiar. Y para que una persona cambie, tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso no es efectivo los cambios a través de métodos. ¿Sí? Hoy se usa mucho lo que es encuentros y clases de sanidad interior, pero la persona no cambia a través de métodos. La persona cambia cuando siente dolor y cuando cambia su manera de pensar. Si siente dolor y no cambia la manera de pensar, el acto seguido es remordimiento. Y el remordimiento lo va a llevar a tomar una decisión extrema. Como en el caso de Judas. Judas siente dolor por lo que hizo, pero no cambia su manera de pensar. Porque si hubiera cambiado su manera de pensar, hubiera vuelto a Cristo. El dolor activa el remordimiento y el remordimiento lo lleva a tomar una decisión drástica, se quita la vida. El arrepentimiento se produce cuando hay dolor profundo y ese dolor profundo me lleva a cambiar de manera de pensar. Ya basta, no quiero ser el que fui. No quiero seguir con esto. No quiero seguir ofendiendo al Señor. Quiero vivir para honrar a mi Dios, al que tuvo misericordia de mí antes de que yo lo conociera, y al que conociéndome sigue teniendo misericordia de mí. ¿Se entiende? Entonces esto es muy importante. Pablo habla de que la riqueza del Señor nos guía hacia el arrepentimiento. Tenemos ahí 4 consideraciones para medir las riquezas de su misericordia. En primer lugar, su grandeza. Nuestras ofensas y nuestros pecados agreden la santidad de Dios, el más grande. La Biblia dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Nosotros que somos una pequeña cosa en toda la creación, con nuestras acciones ofendemos al más grande, provocamos al más grande. Dice David en uno de los salmos que la grandeza del Señor es inescrutable, es imposible de conocer, es tan grande que es imposible de conocer, es imposible de entender en su totalidad. Y yo con mi pecado lo ofendo, lo agredo. No es inteligente, ¿verdad? Nadie se pelea con alguien que es más poderoso o que es más grande. Sin embargo, nosotros lo hacemos continuamente. Desafiamos la santidad de Dios continuamente. Y Dios tiene misericordia de nosotros.
En segundo lugar, es su omnisciencia. Dios muestra su gran misericordia al saber de nuestros pecados. Y aún así, proveernos un plan de salvación y aún así amarnos de la manera que nos ama. ¿Usted es capaz de amar a una persona que lo ofende continuamente y que sabe que cuando lo perdone lo va a volver a ofender? Dios hace eso con nosotros. Dios sabiendo que le íbamos a fallar, Dios sabiendo que lo íbamos a negar, aún así nos amó. Y nos amó tan profundamente, dice, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Lo tercero que tenemos ahí es su poder. No hay pecado, no hay problema que Él no pueda resolver. El poder de Dios es ilimitado, no hay nada imposible para el Señor. Lo que nosotros no podemos vencer, Él tiene la fuerza para darnos, para que lo podamos vencer. Dios es omnipotente y es el único que es omnipotente. A veces nosotros ponemos al diablo en esta condición, ¿no? Y le damos más poder del que tiene. Los hermanos a veces en la iglesia dicen, porque el diablo me hizo esto, me hizo lo otro. Le estamos dando muchas veces más poder del que tiene. El único que es poderoso, extremadamente poderoso, es el Señor. Y su poder deshace todas las obras del diablo. Su poder dinamita, como vimos en el capítulo 1, todas las obras del diablo. Y lo cuarto, para medir la riqueza de su misericordia, es el objeto de su misericordia. ¿Quién es el objeto de su misericordia? Yo. Dios me ama tan grandemente que Dios se coloca en mi lugar. Me provee un Salvador, me perdona, me restaura y todos los días me incluye nuevamente en su familia. Dice el apóstol Pablo que el Señor va a pagar a cada uno. Versículos 6 al 10, vamos a leer, del capítulo 1 de Romanos. Noten ustedes que va a haber recompensa para todas las personas, para los buenos y para los malos. Dios es tan justo que la recompensa no es solamente para los buenos, también los malos van a tener recompensa. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, fíjense entonces, para el que se arrepiente, para el que busca al Señor, hay una recompensa. Dios va a pagar, Dios va a devolverle todo lo que ha invertido en él. ¿Sí? Por eso dice, es vida eterna para los que perseveran en hacer el bien, es decir, tratar de vivir una vida correcta, una vida de acuerdo a la palabra del Señor, buscar la gloria de Dios, querer la gloria de Dios, preocuparse por la gloria de Dios, honrar el nombre del Señor, es decir, darle valor, darle precio, ponerle precio a lo que el Señor hizo por nosotros, ¿sí? Dice también inmortalidad, es decir, integridad, es decir, incorruptibilidad en ese cuerpo que el Señor nos va a entregar. El día que seamos despertados en el arrebatamiento y tengamos el cuerpo glorificado como el de Él, y entonces estemos libres de todo pecado y estemos libres de todo achaque, y paz. La palabra Irene ahí es una tranquilidad que es imposible de alterar.
Ese es el premio que Dios tiene para todos los que se arrepienten. Es la bendición que Dios tiene para todos los que le buscan y le buscan de corazón, ¿sí? Ahora, también hay una recompensa para los que no se arrepienten, ¿sí? Para los que no quisieron abrirle el corazón al Señor. Dios es justo, Dios les paga a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es la recompensa? Juicio. El juicio de Dios está preparado para los que no se quisieron arrepentir. Fíjense que usa la palabra ira, la palabra orgé en griego, que usa ahí para ira, está definiendo lo que es un castigo violento, un castigo fuerte. Eso es lo que la recompensa de aquellos que no se quieren arrepentir. Y usa la palabra enojo. La palabra enojo es la palabra sumos, con D en el principio. Y esa palabra está definiendo furor, ardor, y da la imagen de cuando una persona está muy enojada y respira fuerte, respira por la nariz, respira fuerte. Eso es lo que la recompensa que espera a los que no se quieran arrepentir, a los que son contenciosos, es decir, los que pelean por ambición, los que están siempre peleando con las personas, con los hermanos. Ojo con la ambición. La ambición no es buena y tiene base en la codicia. Cada vez más veo en los hermanos una gran ambición. Ambicionan títulos, ambicionan cargos. Hace pocos días atrás se los decía, no miren los cargos, no miren los títulos, miren a Cristo, sirvan al Señor, independientemente de los títulos o independientemente de los cargos. Y alguno me dice, pastor, pero la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea. La palabra anhelar, que es oregomai en griego, no tiene que ver con ambición, sino tiene que ver con esforzarse, estirarse por conseguir algo. Tiene que ver con desear servir al Señor. Pero no ambición. La ambición es parte de la codicia del ser humano. Y por ambición se transgreden todas las leyes de Dios. Dice Pablo que el juicio llega para los que no obedecen a la verdad. ¿Qué cosa creen ustedes que es la verdad? Obviamente Pablo se está refiriendo ahí a la palabra del Señor, a la palabra que les ha sido predicada, ¿sí? Pero además suma tribulación y angustia, la palabra lipsis en griego y estenocorias, que está diciendo persecución, apretura, estar en apuros, ¿sí? Entonces, Dios recompensa a todas las personas. A los que se arrepienten, vida eterna, bien, bendición, paz eterna, un cuerpo incorruptible. Y a los que no se arrepienten, juicio, por ser ambiciosos, por ser contenciosos, ¿sí? Y no solamente juicio, sino estar en apuros, estar en estrechez. Porque Dios no hace acepción de personas. Fíjense en que cierra Pablo esta primera parte diciendo al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todos les cabe el juicio de Dios. Sea quien sea, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Dios dice esto? Porque el judío se creía que era de una raza superior. Y ahora viene la segunda categoría. Vimos al moralista. Y ahora dentro de lo que es el religioso vemos al judío como prototipo. El judío se creía que era de una raza superior, se creía que era mejor que los demás.
Los rabinos judíos pensaban que Dios a ellos los iba a juzgar de una manera y al mundo de otra. Miren la idea que ellos tenían, y creo que tienen hasta el día de hoy. Eran tan cerrados en este pensamiento que ellos decían que Abraham se paraba en la puerta del cielo y no dejaba entrar a ninguno que no esté circuncidado. Y a la vez se paraba en la puerta del infierno y no dejaba pasar a ningún judío. O sea, el judío, haga lo que haga, según ellos, iba a ser salvo igual. No importa si vivía de acuerdo a la ley de Dios o no, iba a ser salvo por ser judío. A veces nosotros tenemos esta idea, ¿no? Y hay muchos predicadores hoy hablándonos en este sentido. Pensamos que porque hicimos una decisión de fe o porque somos evangélicos o somos cristianos, ya está, alcanzamos la salvación. Podemos vivir como querramos. Total, Dios nos tiene la obligación de salvarnos. Y yo creo que va a haber mucha sorpresa en este asunto.